Lección número 8 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 18 de agosto. El título de la lección de hoy es, La preparación para recibir el don. El tema central de la lección es, la preparación del pueblo de Israel para recibir los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 25. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. El capítulo 19 de Éxodo es un momento crucial en la historia de Israel. Ha pasado 3 meses desde que salimos de Egipto y llegamos al monte Sinaí. Moisés, nuestro líder, sube a la montaña para encontrarse con Dios. Él nos habla a través de Moisés, estableciendo un pacto y presentándonos un plan de salvación. El pasaje que nos ocupa detalla los preparativos que debimos hacer para el encuentro más importante de nuestra historia como pueblo. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Este versículo nos muestra la intención de Dios de presentarse de manera visible y audible ante nosotros. El propósito es doble. Primero, para que oigamos su voz directamente, y segundo, para que la autoridad de Moisés como nuestro mediador sea confirmada. Este acto es fundamental para establecer nuestra fe en Moisés como el profeta elegido por Dios. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Este versículo nos indica el inicio de la preparación espiritual y física. Dios nos pide que nos santifiquemos, lo que implica una purificación tanto interna como externa. Lavar nuestros vestidos es una señal de nuestra disposición a limpiarnos de la contaminación del mundo para presentarnos ante un Dios santo. Este acto simboliza el arrepentimiento y la separación del pecado, un principio clave en nuestra fe. Versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Este versículo subraya la importancia de la preparación y la anticipación. Se nos da un plazo de 3 días para prepararnos para la venida de Dios. El número 3 es significativo y nos recuerda la resurrección de Cristo al tercer día. La venida de Dios al monte Sinaí no es un evento casual, sino un encuentro planeado y anticipado. Versículo 12. Y señalarás límites al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Este versículo nos enseña sobre la santidad y la inaccesibilidad de Dios en su estado puro. Dios establece una barrera física para protegernos de su santidad, ya que nuestra naturaleza pecaminosa no puede soportar su presencia directa. La muerte por tocar el monte subraya la seriedad de la transgresión y el respeto que debemos tener por las cosas sagradas. Versículo 13. No lo tocará mano, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene prolongadamente la bocina, subirán al monte. En este versículo, se nos presentan las consecuencias claras por desobedecer el mandato. No se nos permite tocar al transgresor con la mano para evitar la contaminación, por lo que la pena de muerte es ejecutada a distancia. La mención de la bocina, el shofar, nos da una señal audible de cuando podemos acercarnos. El sonido prolongado marca un momento de gracia y nos indica que la presencia de Dios es inminente. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. En este versículo, vemos la obediencia de Moisés a la orden divina. Él se encarga de transmitir y supervisar los preparativos. El acto de santificar al pueblo y el lavamiento de los vestidos no es solo simbólico, es una acción concreta de obediencia que demuestra nuestro compromiso con el pacto que estamos a punto de hacer. Versículo 15. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Este versículo agrega otro aspecto a la preparación, la abstinencia sexual. Esta orden nos llama a la pureza y a un enfoque total en el encuentro con Dios. No es que las relaciones matrimoniales sean pecaminosas, sino que en este contexto se nos pide una dedicación y concentración completas en lo espiritual, dejando de lado los placeres y distracciones terrenales. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Este versículo describe la manifestación de la teofanía. La presencia de Dios no es un susurro, sino un evento majestuoso y aterrador.
Los truenos, relámpagos y la nube espesa nos recuerdan su poder y gloria. El sonido de la bocina, el shofar, es tan fuerte que nos hace temblar, lo que nos llena de reverencia y un sentido de nuestra propia fragilidad. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Este versículo muestra a Moisés dirigiendo al pueblo hacia el encuentro. Él es nuestro mediador, guiándonos hacia la presencia divina. Nos detuvimos al pie del monte, manteniendo la distancia que Dios nos había ordenado, un acto de obediencia y respeto que nos protege de su gloria abrumadora. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Este versículo continúa la descripción de la manifestación divina. El fuego y el humo nos recuerdan la santidad de Dios que consume el pecado. El humo se eleva como el de un horno, y el monte mismo tiembla, lo que ilustra el poder físico que acompaña a la presencia de Dios. Versículo 19. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. En este versículo, vemos la comunicación directa entre Moisés y Dios. El sonido del shofar se hace más fuerte, intensificando la atmósfera de expectación. La voz de Dios, poderosa y tronante, se dirige a Moisés. Esto confirma su papel como nuestro intermediario, y nos permite escuchar la ley de Dios a través de él. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este versículo nos muestra un descenso aún mayor de la presencia de Dios. Él desciende a la cumbre del monte y llama a Moisés. La ascensión de Moisés es un acto de fe y obediencia que nos representa. Él es el único digno de subir a la presencia de Dios para recibir las instrucciones que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, no podríamos soportar. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerían de él gran multitud. En este versículo, Dios reitera la advertencia, lo que nos muestra la seriedad de la situación. A pesar de haber establecido límites, Dios sabe que nuestra curiosidad podría llevarnos a la desobediencia. La advertencia de que una gran multitud caería resalta la gravedad del pecado. La obediencia en este punto es una cuestión de vida o muerte. Versículo 22. Y también los sacerdotes que se acercan a Jehová se santifiquen, no sea que Jehová haga en ellos estrago. Este versículo nos recuerda que la santidad no es solo para el pueblo común, sino también para aquellos que nos sirven en el culto. Los sacerdotes, que por su oficio se acercan más a Dios, deben ser aún más rigurosos en su preparación y pureza. La advertencia sobre el estrago nos enseña que el pecado es más grave en aquellos que tienen una responsabilidad sagrada. Versículo 23. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. En este versículo, Moisés nos muestra su papel de intercesor. Él nos protege al recordarle a Dios que ya hemos recibido la instrucción y la estamos siguiendo. Su respuesta nos da un ejemplo de fe y obediencia, ya que sabe que la obediencia previa nos ha mantenido a salvo. Versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y sube aquí tú, y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite, ni suban a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. En este versículo, Dios confirma su orden y añade un detalle importante, Aarón también puede subir. Esto nos muestra el orden jerárquico que Dios está estableciendo para el sacerdocio. La repetición de la advertencia es una señal de la misericordia de Dios, que nos da una segunda oportunidad para evitar la transgresión y el castigo. Versículo 25. Entonces Moisés descendió y lo dijo al pueblo. Este versículo final nos muestra la obediencia y la fidelidad de Moisés como nuestro mediador. Él baja del monte, una vez más, para transmitir las palabras de Dios. Esto completa el ciclo de comunicación y preparación. Es a través de la obediencia de Moisés que nosotros, como pueblo, nos preparamos para recibir la ley y para entrar en el pacto con Dios. En conclusión, en Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 25, vemos el punto culminante de nuestra jornada desde Egipto, un encuentro personal con Dios en el monte Sinaí. Este pasaje es un manual de preparación para un encuentro con la santidad divina. Dios nos instruye a través de Moisés para que nos santifiquemos física y espiritualmente, lavando nuestros vestidos y absteniéndonos. Se establecen límites claros alrededor del monte para protegernos de su gloria abrumadora, lo que demuestra la seriedad del pacto y la necesidad de reverencia. La manifestación de Dios es majestuosa y aterradora,
con truenos, relámpagos, humo y un sonido de bocina. Esta escena nos enseña que la presencia de Dios es algo que debe ser temido y respetado. Moisés actúa como nuestro mediador, subiendo y bajando del monte para transmitir las instrucciones de Dios, lo que subraya su papel fundamental en nuestra relación con Él. La reaparición de las advertencias divinas nos muestra la preocupación de Dios por nuestro bienestar y la seriedad de nuestra obediencia. En esencia, este pasaje es una lección sobre la santidad de Dios, la necesidad de un mediador, un rol que Jesucristo cumple perfectamente, y la importancia de la obediencia y la preparación para entrar en su presencia. Es el preludio de la entrega de los 10 mandamientos, que son la base de nuestra vida de fe. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 25, con toda la lección? El Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 25, es el fundamento y punto de partida de toda la lección. La lección narra precisamente las instrucciones y los eventos que constituyeron la preparación del pueblo de Israel para recibir el don, que es la ley o los 10 mandamientos. La lección comienza preguntando explícitamente qué sucedió en Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 25. Este pasaje describe el ambiente solemne y sobrecogedor en el monte Sinaí, con truenos, relámpagos y el sonido de trompeta, estableciendo el escenario y la importancia divina del evento que está por ocurrir. La preparación que Dios exige, la pureza y la santificación del pueblo, y la manifestación de su poder demuestran la santidad y la enorme trascendencia de los mandamientos que iban a ser entregados. El pasaje subraya que no se trata de una ley humana, sino de una revelación divina fundamental. En esencia, Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 25, es la base narrativa y teológica que introduce el tema central de la lección. Explica el cómo y el porqué de la preparación antes de que el resto del texto analice el qué, el contenido y significado del decálogo. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? Así como los israelitas se prepararon para recibir la ley de Dios, nosotros también debemos preparar nuestros corazones para recibir y obedecer su palabra. La pureza y la devoción no son solo rituales externos, sino una actitud interna de respeto y obediencia a Dios. Al igual que el amor es el resumen de la ley, debemos esforzarnos por vivir según este principio en todas nuestras acciones, reconociendo que la ley de Dios no es una carga, sino una expresión de su amor por nosotros. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 19, versículo 9 al 25, la pregunta es: ¿cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Dios mandó a Israel a consagrarse, lavar sus ropas y mantenerse alejados del monte Sinaí durante 3 días, estableciendo límites para mostrar reverencia y prepararse espiritualmente para su manifestación. En resumen, la lección describe cómo Dios instruyó a los israelitas para que se prepararan de forma específica y con pureza para recibir los 10 mandamientos. Este evento fue un momento de gran solemnidad, marcado por una impresionante manifestación de la gloria de Dios. Se enfatiza que los 10 mandamientos, o decálogo, son el núcleo de la revelación divina y la base de las normas éticas para la humanidad. Además, se menciona que el decálogo es llamado el testimonio, o las palabras del pacto, y se aclara que, aunque hay 2 versiones en el Éxodo y Deuteronomio, ambas tienen la misma esencia. Finalmente, se concluye que el amor es el principio central que resume toda la ley, según la enseñanza del apóstol Pablo. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy lunes 18 de agosto. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.